bien, bueno, después de esta larga introducción, con ese enfoque político, repito, propongo hacer un enfoque más científico. Y nos vamos directamente a Cabo Cañaveral. Ahí está Pablo León, ingeniero aeroespacial, que ya conocimos en la otra ocasión. Él tiene allí una empresa, pues en el epicentro del mundo de la aeronáutica. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo nuevamente. A ver, yo le propongo hacer el análisis científico. Si usted quiere también hacer algún matiz político, tampoco me opongo, ¿no? Pero nos quedamos embelesados hoy viendo, aunque no es la primera vez, todo el proceso que ha sido transmitido además con una claridad tremenda desde que se paró la cápsula de la estación espacial. Si usted pudiera explicarnos un poco, ¿no? Todo esto que parece en el amarizaje, ¿no? Se diría, en el regreso a la Tierra, un poco a los primeros vuelos espaciales, ¿no? Distinto al transbordador. Sin duda, sí. La cápsula Dragon de la empresa SpaceX tiene un método de recuperación que es muy parecido al de las cápsulas Mercury, Géminis y Apolo de los años 60 y los años 70, muy distinto a lo del transbordador espacial que aterrizaba de alguna manera como un avión o como un planeador, pero es una nave muy segura, es una nave extremadamente probada ya, que bueno, sigue un proceso en el cual tiene que disminuir su velocidad orbital desde los 28.000 kilómetros por hora que tiene en el espacio hasta 5 metros por segundo, que es la velocidad final en el momento que la cápsula toca la Tierra. Entonces es un proceso muy bien coreografiado, podríamos decir muy bien orquestado, que tiene que ver con, primero, el momento que la nave espacial enciende los retrocohetes, desciende su velocidad orbital, entra en la atmósfera calentándose hasta los 1500, 1700 grados en su exterior y posteriormente, bueno, la apertura, el proceso de apertura de los paracaídas hasta que la misma llega a tocar el agua, en este caso en el Golfo de México, que fue lo que ocurrió hoy, lo que vimos. Por suerte, los 4 astronautas estaban en buen estado. De hecho, Suni Williams y Butch Wilmore, que habían pasado más de 9 meses en el espacio, también estaban en buen estado de salud, desde ya que los tuvieron que rescatar de alguna manera de la cápsula en una especie de camilla por justamente los efectos de la gravedad cero en el cuerpo humano. Esto es algo que va a durar unos días hasta que ellos se puedan parar y puedan comenzar a caminar. Empieza un proceso de readaptación a la gravedad terrestre que va a llevar semanas, inclusive meses, posiblemente para el caso de ellos dos, pero por suerte, bueno, fue un final feliz a una misión que vino bastante complicada y, como usted bien indicaba, también de alguna manera teñida por la política. Ahora, ellos iban por 8 días y usted, bueno, más de 9 meses. No habían entrenado para tanto tiempo. ¿Qué consecuencias tiene eso? En realidad los dos eran astronautas muy experimentados que tenían varias misiones anteriores. De hecho, Suni Williams había tenido una misión de, si mal no recuerdo, de 6 meses ya en la estación espacial hace unos pocos años, con lo cual era gente altamente profesional, que tenían un grado de entrenamiento muy alto, un conocimiento de la estación espacial muy amplio, con lo cual después de, digamos, la sorpresa inicial, de hecho, de tener que ir a probar una nave por 8 días y terminar quedándose más de 9 meses, una vez que ellos entendieron, bueno, cómo era la situación y seguramente lo hablaron con sus familias también y todo, quedó claro que tenían que sacar el mayor provecho posible de esa estadía más prolongada, con lo cual ayudaron a una cantidad de experimentos y reparaciones y mantenimientos que había que hacer en la Estación Espacial Internacional, con lo cual, de alguna manera, es gente, bueno, muy experimentada, gente que sabe lo que está haciendo y más allá de las complicaciones adicionales que hubo y de la necesidad de llevar algunas naves de cargo para poder enviar más víveres, más comida y demás a la tripulación, no hubo mayores inconvenientes, ¿no? En esto SpaceX desde ya se anota una victoria porque de alguna manera, por un lado, se muestra la ineficiencia de esta nave espacial experimental de Boeing, que había fallado en su primer momento, y reafirma el monopolio de SpaceX en el transporte
astronautas a la estación espacial. O sea, es una victoria de Elon Musk científica, no hablemos política, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que es una victoria de Elon Musk científica. Sí. Sí. Sí, desde el punto de vista técnico, sin duda, porque hoy por hoy son los únicos proveedores de naves espaciales comerciales y de vuelos espaciales a la estación espacial, o sea que esto es también un logro comercial para su empresa también. Ahora, con su experiencia, están 8 meses y lo vimos en expediciones anteriores y tienen que salir en camilla, prácticamente no pueden sostenerse. ¿Qué pasaría si, como en las películas, hay que irse a vivir al espacio exterior sin gravedad? ¿El cuerpo humano cambiará de forma? ¿Se harán inútiles las piernas? ¿Qué sucede? ¿Nos volveremos amebas? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, en realidad, digamos, los órganos que no se utilizan, y en este caso las extremidades se atrofian, ¿no? Entonces hay un proceso de atrofia a los músculos que en particular en el espacio, como los astronautas están flotando y no utilizan prácticamente las piernas, salvo para agarrarse, estas pierden de alguna manera su función, ¿no? Hasta ahora el récord humano de permanencia en el espacio es del orden de los 430 días. Un cosmonauta ruso, Valery Polyakov, hace unos cuantos años estableció ese récord y por ahora se mantiene como el récord humano de permanencia en el espacio. O sea que nosotros sabemos que seres humanos pueden estar ese tiempo sin que haya efectos permanentes, ¿no? Pero si estamos hablando de hablar años en el espacio, el problema no es tanto mientras uno está en el espacio, sino cuando regresa a una gravedad como la terrestre, donde tiene que sufrir un proceso de adaptación. Hoy por hoy no sabemos cuánto es la estadía máxima de un ser humano en gravedad cero, antes de que se pueda volver a vivir en la Tierra. Ahora, Boris, si no me equivoco del personaje, es el que también fue víctima de un fenómeno político. Desapareció la Unión Soviética y él se quedó atrapado allí y no le quedó más remedio que estar muchísimo tiempo hasta que determinaran cómo, estamos hablando creo del mismo astronauta, hay una película incluso donde hay un actor cubano que hace una broma que se llama Boris y Boris, ¿no? O Sergio sí, y Sergei. Sí, Sergio y Sergei, exactamente. Bueno, en este caso el cosmonauta ruso es Sergei Krikalev, que se tuvo que quedar creo 6 meses más porque al primer momento no estaba claro, una vez que se desintegra la Unión Soviética, no queda claro quién iba a ser el ente responsable, el organismo responsable de rescatar a ese cosmonauta. Entonces, cuando regresa a Tierra, es el último cosmonauta que tuvo la bandera de la Unión Soviética en su traje espacial. Así que dice que es el último soviético también. Fue el último, sí, así es. Vamos a ir a una pausa. Me gustaría hablar precisamente de los trajes. ¿Cuánto han cambiado los trajes? Que usted nos cuente un poco de cuál es su rol en esta aventura, ¿no? De la experimentación fuera de nuestra atmósfera, para llamarle de alguna manera. Regresamos enseguida. Estamos hablando con Pablo León desde Cabo Cañaveral en un día histórico hoy por muchas razones. Volvemos. Estamos pues analizando tanto el lado científico como el aspecto comercial y político del exitoso regreso hoy a la Tierra de los dos astronautas, de Buzz Wilmore y también de Suni Williams. Ella es ex capitana de la Marina y él también ex capitán Marine, que han sido astronautas anteriormente y que regresaron a la Tierra exitosamente, y estábamos hablando con Pablo León desde Cabo Cañaveral. Él es un ingeniero aeroespacial y que nos hablaba del aspecto comercial que tiene esto, porque esta es de alguna manera la aviación civil, pero aeroespacial, y del aspecto científico. Hacemos de nuevo contacto con Pablo. Y hay algunas cosas que nos llaman la atención, los materiales, por ejemplo. Los trajes de los astronautas, aunque hemos vuelto un poco a la época, hemos regresado a la pretransbordador espacial,
notamos algunos cambios en los materiales. Los materiales lucen distintos, los materiales de la propia nave, los materiales de los trajes parecen más ligeros. ¿Sabe algo de este tema? Sí, bueno, desde los años 60 que los trajes espaciales, por ejemplo, del programa Apolo hasta ahora, han sufrido muchísimos cambios porque los materiales en realidad han cambiado mucho. Hoy tenemos fibras de carbono, tenemos Kevlar, tenemos tenemos la tecnología de la impresión 3D, etcétera. Entonces, eso ha permitido un salto evolutivo en cuanto a los materiales que se usaban anteriormente, décadas anteriores, muchos de ellos materiales orgánicos, se utilizaba látex, se utilizaba goma, etcétera. Esto ha cambiado mucho y también los métodos de fabricación, ¿no? Esto ha permitido de alguna manera cambiar radicalmente la forma que se fabrican los trajes espaciales y en Son más algunos casos, ligeros bueno, en la ha impresión, facilitado ¿no? la tarea de los diseñadores también, ¿no? Que decía que me parece todo más ligero, todo. Los trajes, la nave, los instrumentos, es como la nota principal, ¿no? Más fuerte, pero más ligero. Sí, bueno, yo trabajé como consultor para la empresa SpaceX cuando ellos estaban comenzando el desarrollo del traje espacial. Y una cosa que me llamó la atención cuando recibo los primeros documentos de qué era lo que estaba buscando SpaceX con el tema del traje, decía, "It has to look cool", tiene que parecer bonito, ¿no? Y yo antes nunca había visto en un documento técnico de un traje espacial que tenía que ser lindo, que tenía que ser atractivo, porque lo que tiene que ver digamos, con la estética es algo que está totalmente fuera de la ingeniería aeroespacial. Lo que importaba, bueno, era que pudiera hacer su función, la seguridad, etcétera. Y de repente me encuentro con ese documento que decía tiene que ser bonito el traje espacial, ¿no? Entonces, eso se ve un poco que tanto la nave espacial Dragon como los trajes espaciales tienen un poco la impronta así de Tesla, ¿no? De la cosa más estética y todo eso, cuando en realidad en la ingeniería espacial eso era algo totalmente secundario. Mire, y usted ha tocado un tema que a mí me ha llamado siempre la atención. Cómo la ciencia real ha copiado estéticamente a la ciencia ficción, tanto en las novelas como en las películas. Hay muchas cosas que vemos hoy que la vimos por primera vez en el cine o que la leímos por primera vez en las novelas y que es una preocupación del mundo comercial. El mundo estatal no se preocupa por la estética de los que venimos de Cuba. Bueno, los rusos eran famosos, nos burlábamos de los rusos, le decíamos los bolos, porque eran toscos en todo, ¿no? Y yo creo que más que por ser rusos es porque era un mundo estatal. Así que el mundo comercial se preocupa por la estética porque te está vendiendo un producto, ¿no? Sin duda, estas naves de SpaceX no solamente se utilizan para los vuelos de los astronautas de la NASA, sino también ellos, bueno, las proveen estos vuelos a diferentes personas o empresas que comercialmente, como hemos visto, el caso del que posiblemente, si lo confirman, va a ser el próximo administrador de la NASA, el señor Isaacman, que él ya pagó 2 misiones orbitales de su propio bolsillo, cientos de millones de dólares para ir al espacio y hacer 2 misiones totalmente privadas. Entonces, digamos, el aspecto de la estética y de que sea una cosa que verdaderamente parezca espacial, a diferencia de repente la NASA, como usted decía, la Agencia Espacial Rusa, por ejemplo, que son más funcionales, que no les preocupa, digamos, la parte de la belleza, es meramente utilitaria la forma que se realiza la ingeniería, mientras que en SpaceX también tienen en cuenta el concepto de lo que parece por dentro, ¿no? Uno entra a la nave Dragon, por ejemplo, y parece una nave, o sea, parece de 2001, Odisea del Espacio, parece de una película de ciencia ficción, ¿no? Mientras que uno entra a la nave Orión de la NASA, parte del programa Artemis, para volver a la Luna, y tiene un montón de switches, de botones y luces, parece, digamos, anticuada, ¿no? Porque justamente se ha buscado, digamos, ser más conservador desde el punto de vista de ingeniería que fijarse en la belleza, cosa que SpaceX es totalmente diferente. No es una preocupación de los estados, ¿no? Que envió una pasta de dientes cubana o rusa, un tubo de pasta de dientes, sabe lo que estamos hablando. Ahí en la imagen que estábamos observando hay algo que me ha llamado la atención, que la tapa, podría decirse así, de la punta, está destapada.
un tiempo tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad eso lo que hace es cubrir el dispositivo de acople. Eso lo que guarda es un anillo que se conecta con la estación espacial en forma hermética. Entonces, eso es, digamos, la compuerta. Eso ya no está abierto al interior. Los astronautas están en otra puerta interna. Pero esa tapa sirve para que en el momento de la reentrada atmosférica, cuando la nave espacial vuelve, regresa nuevamente a nuestro planeta, toda la parte del anillo de acople quede protegido de las altas temperaturas, lo cual se logra por esta tapa que tiene una bisagra especial que se cierra antes del reingreso a Tierra. Lo mismo durante el lanzamiento. En el lanzamiento está cerrada para protegerla de las fuerzas aerodinámicas. Así que es un sistema, digamos, muy eficiente. Las demás naves espaciales no tienen este sistema y eso sirve porque esta cápsula es reutilizable. Esta nave ya se ha utilizado, creo, 4 veces anteriormente. Entonces, para eso necesita determinados cuidados para poder ser utilizada una y otra vez. ¿Por qué se eliminó el programa de los transbordadores? Bueno, el programa de los transbordadores fue una nave espacial, un sistema bastante exitoso, a pesar de que tuvo 2 fallos fatales, ¿no? El transbordador espacial empezó a volar en 1981 y terminar de volar, el último vuelo fue en el 2011. O sea que fueron 30 años, digamos, de vuelos que le permitieron a los Estados Unidos ganar una gran experiencia en vivir y trabajar en el espacio. Permitió, digamos, poner en órbita sistemas como el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, o de hecho armar la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial no se podía haber armado con la nave de Dragon de SpaceX. O sea, tenía una gran capacidad de carga en su bodega y eso permitía llevar al espacio grandes módulos y eso es lo que posibilitó justamente que la Estación Espacial pudiera estar en órbita. Lo que pasa que, por otro lado, era extremadamente costosa y no era muy segura, porque en 115 misiones aproximadamente tuvo 2 misiones que terminaron, bueno, en una fatalidad. En el año 86, una tripulación donde viajaba una maestra, Krista McAuliffe, bueno, explotó durante el lanzamiento, y después en el 2003 el transbordador Columbia también pereció toda la tripulación, incluyendo un astronauta israelí que iba a bordo. Entonces, bueno, tuvo 2 fallos en 100. Imagínese usted, si usted va en su coche y de 100 veces que usted sale, tiene la posibilidad de tener un choque fatal en 2 de ellos, se convierte evidentemente en un vehículo que saldría del mercado. Y eso es un poco lo que le pasó al transbordador espacial. No había nada mejor para reemplazarlo. Porque, bueno, nunca estuvo el presupuesto como para poder reemplazarlo por algo mejor, y entonces volvimos de alguna manera a las cápsulas balísticas como los años 60, que eran mucho más económicas y, bueno, hasta ahora son más seguras. De todas maneras, era impresionante ver, ¿no?, como un avión aterrizando y tú sabes que venía del espacio. Cuando regresemos, yo tengo una pregunta, disculpe, sospechosamente política. ¿Por qué se produjo el regreso en el que hoy es Golfo de América, cuando generalmente se hace del otro lado? Si usted cree que eso fue a propósito o no. Ya volvemos en esta interesante conversación. Hablando desde Cabo Cañaveral con Pablo León, ingeniero aeroespacial, y tenemos varias preguntas. Una que me llamó la atención es, casi siempre, a lo mejor me traiciona la memoria, he visto que regresan en el Atlántico, pero esta vez vi que regresaron en el Golfo, que ahora se llama Golfo de América. Y digo, habrá sido pensando que es Elon Musk, intencional, porque la locutora de la NASA y de otros no, decían cerca de Tallahassee, pero Tallahassee está más arriba. Es como que no querían decir Golfo de América. Sí, en realidad no, tiene que ver con las características de la órbita específicamente. De hecho, están pensando ahora en el futuro, todas las misiones van a ser rescatadas del Pacífico, porque el problema es que la segunda etapa de los cohetes estaba cayendo demasiado cerca de South Carolina y existía el peligro de que, bueno, pudiera caer en una zona poblada, con lo cual reajustaron las órbitas de tal forma que la mayoría de las naves espaciales tripuladas
ahora van a caer directamente sobre el Pacífico. Entonces esto tiene que ver con esa corrección. Y además, según entiendo, en el Pacífico, en el Atlántico las condiciones eran de un mar un poco más complicado, por lo tanto decidieron hacer el descenso en el Golfo de México esta vez, relativamente cerca así de Tallahassee, pero no tanto, ¿no? Sí, ajá. ¿Qué le iba alguien de los efectos de la ingravidez? Escuché a alguien decir que han crecido, que uno crece en Sí, ingravidez. uno crece un poco porque el espacio entre las vértebras, al estar sometidos a la ausencia de peso, justamente, la gravedad que no nos está empujando hacia abajo todo el tiempo, entonces los cartílagos entre las vértebras, el espacio se expande un poco, pero no es mucho, estamos hablando de 1 pulgada aproximadamente, 1 pulgada y media, y lo que ocurre es que los astronautas ni bien llegan a Tierra, en pocas horas o en un día, una cosa así, vuelven nuevamente a la altura que tenían nuevamente porque la fuerza de la gravedad justamente los empieza a comprimir. Así que es uno de los tantos fenómenos que ocurren cuando los astronautas están en el espacio por un tiempo prolongado. Y todo ese ejercicio que hacen allí con las máquinas no es suficiente porque veo que los bajan en camilla. Sí, no es suficiente. Es suficiente en misiones más breves, pero cuando estamos hablando de misiones de 6 meses, de 9 meses, siempre por un tema de seguridad, al menos SpaceX los lleva en camilla. Si usted recuerda, por ejemplo, las misiones del transbordador espacial, usualmente los astronautas se bajaban directamente de la escalerilla del transbordador espacial caminando, pero eran misiones de 15 días. Aquí estamos ante otra realidad y por eso, y además porque son rescatados en el agua y a veces, bueno, por supuesto, hay olas y eso hace que el medio ambiente del barco sea más inestable, lo que contribuye de repente a marear al astronauta un poco más. Por una cuestión de seguridad, lo recuestan ahí sentado, ya lo llevan a un lugar donde lo recuestan por más o menos media hora, 1 hora, hasta que están en condiciones de llevarlos con un helicóptero hasta un lugar intermedio donde por avión los llevan al Centro Espacial Johnson en Houston, justamente para, bueno, hacerle una serie de testeos médicos y posteriormente empezar a reacondicionarlos, a reacostumbrarlos a la gravedad terrestre. Eh, usted dice que entran a qué velocidad a la atmósfera, además no pueden entrar recto, tienen que ir poquito Exactamente, a poco, la ¿no? velocidad orbital es. Sí, la velocidad orbital es muy alta, es el orden de los 28.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? Los retrocohetes empiezan a bajar esa velocidad para que empiece a ingresar en las capas superiores de la atmósfera. A medida que la cápsula se encuentra con moléculas, las primeras moléculas de aire, empieza a frenar todavía más su viaje, lo que produce un gran calor, los astronautas están protegidos por un escudo térmico que tiene la cápsula en la parte de abajo, se pone prácticamente de color rojo de esa manera anticipan toda esa velocidad y esa energía hasta que posteriormente se abren los paracaídas, primero unos paracaídas muy pequeños, después unos paracaídas más grandes, que bajan la velocidad hasta el orden de los 20 kilómetros por hora aproximadamente, que es la velocidad con lo que tocan agua. Y a partir de ese momento, bueno, ya efectivamente están en tierra y proceden a las operaciones de rescate, como vimos hoy en el paso final de esta misión, ¿no? Los retrocohetes quiere decir que es una presión en dirección contraria, ¿no? Para frenarlo. Exactamente, Ajá. exactamente. Es en dirección contraria a la que vienen en la órbita y eso desciende la velocidad y empiezan a hacer como un pequeño, como una espiral y esa espiral está calculada para que finalmente cuando llegan a Tierra sea en el lugar donde los están esperando los barcos de rescate. Estos son los primeros paracaídas, los más pequeños. Exactamente. Son Siempre los me da un paracaídas miedo piloto. tremendo de Sí, que se enreden. ¿Qué pasa? ¿Hay sí, un plan sí. B si se enredan? Bueno, hay paracaídas de emergencia, hay un sistema de paracaídas de emergencia que está abajo de la cápsula también. Usualmente son paracaídas que salen hacia los lados, de tal manera justamente que se disminuya la posibilidad de que se puedan enredar entre sí. En el primer vuelo de una cápsula Soyuz, que ahora es una cápsula muy, muy probada por Rusia, que ha sido utilizada desde los años 60, el primer vuelo, Soyuz 1, el cosmonauta que iba a bordo justamente murió por esto, porque se enredaron los paracaídas y este astronauta, bueno, falleció como consecuencia de que en ese momento no sabían todavía cómo hacer el sistema de lanzamiento de paracaídas. Hoy la Soyuz es sin duda posiblemente la nave más probada y yo creo una de las naves más confiables bueno, de todo el mundo, ¿no? Sí, porque al enredarse caes a
a una inmensa velocidad, ¿no? Pero yo estaba pensando en el tema de la gravedad de nuevo, que si ahora busqué en la computadora, creo recordar que la velocidad es más o menos como 9.8 metros por segundo, dependiendo, ¿no? En un primer momento, en un segundo, ¿no? Si usted me rectifica. No, sí, es correcto. Ahora, Sí. que es un experimento que mucha gente no sabe, esta pluma pesa menos que este pomo de agua, pero si yo los dejo caer a la misma vez y pregunto qué llega primero, instintivamente van a decir que el pomo de agua, pero la verdad es que no, que si no hay aire que empuje hacia arriba, los dos caen a la misma vez. ¿Por qué no pasa lo mismo con la nave cuando se queda sin paracaídas? Bueno, porque una cosa es la gravedad y otra cosa es la ausencia de aire, ¿no? O sea, son dos fenómenos totalmente diferentes. En este caso, en el caso de la órbita, lo que importa es la gravedad, donde nosotros, no quiero hacerlo muy técnico, pero lo que nosotros estamos haciendo con una nave espacial que va en órbita es que va descendiendo a la misma velocidad que la Tierra se va reduciendo en su redondez, ¿no? Entonces uno lo que hace es está cayendo en caída libre constantemente alrededor del planeta durante su órbita. El fenómeno de la ausencia de aire es otro completamente diferente, que ya Galileo en su momento había teorizado que dos objetos de diferente masa que se tiran en el vacío caen al mismo tiempo, cosa que un astronauta del programa Apolo en la superficie de la Luna, donde hay vacío, lo probó justamente con una pluma y un martillo. Realizó este experimento, de hecho creo que se puede ver en YouTube el video cuando está realizando la experiencia, ¿no? Pero una cosa es lo que tiene que ver el vacío, y otra cosa diferente es el tema de la gravedad, que es lo que está jugando acá en el caso de este fenómeno que vimos hoy, de la cápsula que está en órbita en forma permanente alrededor de la Tierra y de repente, bueno, reduce su velocidad y empieza a caer. Bueno, si lo hacen más o menos aquí a una distancia que el aire no le haga mucha resistencia, lo puedes ver también, lo pueden hacer en su casa, mientras que no rompan nada en absoluto. Es tremendo, ¿no? El tema de la gravedad, y cuando uno mira al cielo y piensa que cada una de esos brillos, salvo los planetas, son estrellas y que esas estrellas son soles, viene la pregunta definitiva: ¿estamos solos? ¿Cómo lo ve usted? Hoy por hoy no tenemos forma de saber. Lo que sabemos es que la única vida, y especialmente vida inteligente, está aquí en el planeta Tierra. Y esto es más que nada no porque pensemos que somos únicos en el universo, sino que desde el punto de vista científico no tenemos certeza de que sea de otra manera, ¿no? Uno a veces ve esos reportes de que vieron un ovni, un plato volador en un lado, los marcianos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, digamos, eso no tiene ningún asidero científico, ¿no? No hay ninguna prueba que nos diga que hemos sido adoptados ni en el pasado ni en el presente por ninguna inteligencia extraterrestre. Lo que no quita que en otros planetas pueda haber vida, pero hoy por hoy no tenemos ningún tipo de prueba, inclusive un sistema de comunicación que podría ser una comunicación radial. Los humanos hemos estado enviando señales de radio afuera de nuestro planeta por los últimos 140 años, a través de la radiofonía y posteriormente de la televisión, etcétera. Y esas señales, de hecho, como la señal que estamos saliendo hoy, llegará dentro de X miles de años a otro sistema estelar, pero no tenemos ningún indicio de que haya transmisión de radio de otros seres inteligentes. Si los hubiera, tendríamos que tener algún tipo de indicio, al menos de sus señales, que alcancen a nuestro planeta. Y hasta ahora, y después de décadas de experimentos como SETI, el programa de Search for Extraterrestrial Intelligence, no tenemos ningún indicio. Entonces, desde el punto de vista científico, hay que decir, no sabemos. Todo parecería indicar que la vida existe más allá del planeta Tierra, pero no hay ninguna prueba. Bueno, nada, me entusiasma la idea esa de que tengo unos televidentes dentro de 10 millones de años en la galaxia X35, ¿no? Nos queda pendiente, sí. Nos queda pendiente, Pablo, otro encuentro para que usted me hable un poco del trabajo que hace, de qué hace Artemis, y de su visión sobre esta impronta del mundo privado en algo que hasta hace poco era exclusivo del gobierno. Y en Estados Unidos, en ese sentido,
estaría a la vanguardia del mundo, porque en el resto de los países que sigue siendo el gobierno el que controla completamente la exploración espacial. Un gustazo, Pablo. Igualmente, igualmente. Hasta luego, gracias. Cómo no, nos vemos en el próximo Planeta.